Introducción a la reducción del riesgo de desastres en el Distrito Metropolitano de Quito. Finalmente, hablaremos sobre los movimientos en masa. La definición de movimiento en masa más aceptada es la propuesta de Cruden de 1994, quien lo define como todo movimiento ladera abajo de una masa de roca, de detritos o de tierra producida por la liberación súbita de energía a causa del desplazamiento por efectos de la gravedad. Es importante considerar que un movimiento en masa puede ser un factor de riesgo externo a una entidad, comunidad, población, sistema o estructura, que debe ser considerado en la evaluación de riesgos. Por ejemplo, se puede autorizar la ocupación de una zona baja de terreno, no propensa a deslizamientos, pero que puede ser depósito de material de un deslizamiento. Por lo tanto, no solo se debe analizar el riesgo de asentamiento en zonas de riesgo directo a deslizamientos, sino además las zonas de influencias de los deslizamientos y sus potenciales depósitos de material. Los principales factores que generan riesgo de movimientos en masa es la exposición y el desconocimiento poblacional. Según Popescu, los principales factores causales para que ocurran los deslizamientos son las condiciones del terreno, los procesos geomorfológicos, los procesos físicos y los procesos antrópicos. El análisis de factores causales debe ser de carácter integral, es decir, establecer cuáles se encuentran presentes y cuáles son las interrelaciones entre ellos. Condiciones del terreno. Pueden apreciarse el sinnúmero de factores causales relacionados con las condiciones del terreno. Este es un factor clave a considerar cuando se realicen las evaluaciones previas a la ocupación, al uso del suelo y a la construcción de las obras. En la lámina se indican algunos ejemplos de las condiciones del terreno. Procesos geomorfológicos. Aquí se indican ejemplos de los procesos geomorfológicos. Algunos de estos factores no se presentarían en la ciudad de Quito. También es importante indicar que la actividad humana, como por ejemplo la conducción de aguas grises a la parte baja de una ladera, pueden provocar procesos erosivos en el pie de esta ladera. Procesos físicos. Estos son los principales procesos desencadenantes de carácter físico. Sin embargo, no es necesario que todos se presenten de forma simultánea. Basta que uno de ellos se presente para poder desencadenar un movimiento en masa. También es importante indicar que estos factores pueden desencadenar un tipo específico de movimiento. Por otro lado, algunos de ellos, como las lluvias intensas, se han incrementado en frecuencia e intensidad, aunque con duraciones cortas. Esto se ha asociado a los procesos de cambio climático y a la creación de microclimas en las grandes urbes. En la lámina se indican algunos ejemplos de los procesos físicos. Cabe indicar que Gray y Sotir mencionan que los movimientos en masa son amenazas y procesos esencialmente gravitatorios que generalmente se interrelacionan mutuamente con las precipitaciones, de tal forma que, frecuentemente, las lluvias torrenciales son causantes y o precursores de los movimientos en masa, ya que aumentan las fuerzas desestabilizadoras y reducen la resistencia del suelo al movimiento de masa. Procesos antrópicos. Las acciones antrópicas aquí detalladas como factores causales, si bien no son los únicos factores, son en los que más incidencia se puede hacer con control y regulación por parte de las autoridades municipales. Estos factores causales, condicionantes, llegan a ser desencadenantes cuando se rompe el equilibrio límite en el terreno. Por ejemplo, la descarga de aguas grises en el talud desde una vivienda es condicionante hasta que se ve saturado y se genera el movimiento en masa. Según Sasa, los movimientos en masa nace como una nueva disciplina científica que necesita una investigación interdisciplinaria que se constituye por ciencias del agua, meteorología, hidrología, hidráulica, entre otras, ciencias de la tierra, geología, geomorfología, sismología, vulcanología, geodesia, patrimonio cultural y ambiente, protección de los patrimonios culturales y ambientales de las ciudades del país, ciencias de la ingeniería, ingeniería civil, forestal, minería, entre otras, ciencias sociales, política pública, administración, gestión de riesgos, recuperación. Barnes en 1958 y Hutchinson en 1988 propusieron un sistema de clasificación de movimientos en masa.
Luego Cruden y Barnes, en 1996, realizaron modificaciones a la clasificación de Barnes a la original, introduciendo un marco taxonómico multidimensional. Estos sistemas hoy son ampliamente aceptados. Ya que el propósito de este curso es la formación general, más no la formación técnica especializada, se utilizará el sistema de Barnes de 1996, que emplea como criterio principal en la clasificación el tipo de movimiento y, en segundo lugar, el tipo de material. Así divide los movimientos en masa en 5 tipos: en las caídas, volcamientos, deslizamientos, propagaciones y finalmente flujos. Además, divide los materiales en 2 clases: rocas y suelos, estos últimos subdivididos en detritos y tierra. De esta manera, presentan definiciones para varias posibles combinaciones de tipo de movimiento y de material. Es importante tener en cuenta que en la práctica es difícil asignar a un movimiento en masa una clase particular, debido a que la mayoría de los procesos son bastante complejos y presentan diferentes comportamientos a lo largo de su trayectoria, debido a las propiedades de los materiales involucrados. De acuerdo al municipio de Quito, los fenómenos más comunes que se desarrollan en los territorios del distrito son los deslizamientos y desprendimientos, que se producen en las márgenes de las quebradas, taludes de vías y pendientes mayores a 30 grados, así como el flujo de lodo y escombros. También el distrito ofrece condiciones propicias para la ocurrencia de deslizamientos, derrumbes y flujos de detritos. En las áreas húmedas predominan los deslizamientos, mientras que en las zonas secas con menores precipitaciones y suelos descubiertos o con poca vegetación predominan los flujos de detritos. De acuerdo a Barnes, la caída es un tipo de movimiento en masa en el cual uno o varios bloques de suelo o roca se desprenden de una ladera, sin que a lo largo de esta superficie ocurra desplazamiento cortante apreciable. Una vez desprendido, el material cae desplazándose principalmente por el aire, pudiendo efectuar golpes, rebotes y rodamientos. Por otro lado, se denomina volcamiento a un tipo de movimiento en masa en el cual hay una rotación generalmente hacia adelante de uno o varios bloques de roca o suelo, alrededor de un punto o pivote de giro en su parte inferior. Este movimiento ocurre por acción de la gravedad, por empujes de unidades adyacentes o por la presión de fluidos en las grietas. El deslizamiento es un movimiento ladera abajo de una masa de suelo o roca, cuyo desplazamiento ocurre predominantemente a lo largo de una superficie de falla o de una delgada zona en donde ocurre una gran deformación cortante. En el sistema de Barnes se clasifican los deslizamientos en traslacionales y rotacionales según la forma de la superficie de falla por la cual se desplaza el material. La propagación o expansión lateral es un tipo de movimiento en masa cuyo desplazamiento ocurre predominantemente por deformación interna, expansión del material. La mayoría de los deslizamientos y los flujos involucran algún grado de expansión. Las propagaciones laterales pueden considerarse como la etapa final de una serie de movimientos en donde la deformación interna predomina decididamente sobre otros. El flujo es un movimiento en masa que durante su desplazamiento exhibe un comportamiento semejante a la de un fluido. Puede ser rápido o lento, saturado o seco. En muchos casos se originan a partir de otro tipo de movimiento, ya sea de un deslizamiento o una caída. Unger complementa la clasificación de los flujos de acuerdo con el tipo y propiedades del material involucrado, la humedad, la velocidad, el confinamiento lateral y otras características. Es importante que para cada tipo de movimiento en masa se describa el rango de velocidades. En la escala de velocidades propuesta por Cruden y Barnes, en el 96, se considera extremadamente rápido, categoría 7, cuando la velocidad del movimiento es igual o superior a 5 metros por segundo o su equivalente a 18 km por hora, y extremadamente lenta si el movimiento es inferior a 16 milímetros por año. En caso de sospechar sobre un potencial movimiento en masa, se puede hacer un reconocimiento preliminar en terreno, en el cual debería estar complementado con una evaluación técnica. Este reconocimiento preliminar requiere de observación y visita a la zona de análisis y dará como resultado el registro de signos que puedan indicar un potencial movimiento en masa. Las principales acciones que se deben realizar para el reconocimiento preliminar de un lugar propenso a movimiento son: primero, de ser posible realizar una observación aérea, puede utilizarse drones. Es importante contrastar la información con fuentes secundarias si existe la disponibilidad para identificar puntos críticos,
cotejar la información y visualizar las posibles modificaciones del terreno analizado. Vista general del sitio desde un ángulo preferencial, es decir, identificar uno o varios puntos que permitan una visión amplia e integral de la zona. Y finalmente, identificar si existen cambios apreciables en el aspecto externo de la zona. Puede ser útil al acompañamiento de lugareños o personal conocedor de la zona. Identificar si se han producido afloramientos de suelo y roca. Revisar el terreno por evidencia de filtraciones y signos de inestabilidad, tales como grietas, material triturado, flexiones de terreno, cambios en la vegetación, afloramientos de agua, cambios de nivel bruscos, entre otros. Entrevistas con la población de la zona para identificar cambios y eventos anteriores. Evaluar la presencia de humedad en el suelo. Esta condición es clave en algunos tipos de movimientos que asocian como factor desencadenante a la cantidad de humedad en el suelo. En las obras y viviendas, verificar la existencia de fisuras, identificar las fisuras nuevas y el tiempo de aparición entre ellas. También es importante ver alteraciones en los cimientos de las viviendas y si se han presentado desniveles y desplazamientos. Reducción del riesgo de los movimientos en masa. Reducir el riesgo de los movimientos en masa es implementar acciones de prevención, mitigación, preparación, las que pueden agruparse en medidas estructurales, que son las relacionadas con la construcción de obras, y las medidas no estructurales, que incluyen todas las que se relacionan con la preparación, planificación, ordenamiento y organización. De forma general, para la reducción del riesgo de movimientos en masa se requieren las siguientes medidas estructurales: muros de contención, tratamiento de taludes, diques de disipación de energía o deflectores, diques para la fijación de cauces, cunetas de coronación, conducción de cauces en la parte baja de laderas, fosas de sedimentación, dotación de servicios de saneamiento y agua potable, ingeniería naturalística. Las medidas no estructurales pueden ser de mayor impacto y necesitan un elevado nivel de participación y articulación institucional. Entre las acciones más complejas de implementar se encuentran los programas de reubicación y reasentamiento. Por lo general, estos son vistos como un problema de infraestructura y construcción de viviendas, cuando en realidad es un problema de connotaciones sociales y productivas, por lo que la solución debe tener un enfoque sistémico e integral, con una participación permanente de la población a reasentarse. Otra de las acciones es la implementación de sistemas de alerta temprana, como se lo estudió en unidades anteriores. Estos sistemas se conforman de 4 componentes. 1. Conocimiento sobre el riesgo de desastres. 2. Monitoreo, detección, seguimiento, análisis y previsión de las amenazas. 3. Difusión y comunicación de alertas. Y 4. Preparación para la respuesta. Es importante mantener activos y actualizados los 4 componentes y la designación de responsabilidades en los sistemas, así como la participación permanente de la población potencialmente evacuada. Estas son las principales medidas no estructurales para la reducción del riesgo de desastres. No es una lista exhaustiva, sino una representación de las principales acciones. Entre estas tenemos planes de ordenamiento territorial, uso y gestión de suelo, creación y reformas de ordenanzas locales para el control y monitoreo, elaboración y actualización de mapas de amenazas y riesgo, monitoreo meteorológico, hidrológico y geomorfológico, preparación comunitaria, sistemas de alerta temprana, reforestación, planes de respuesta y medidas sociales para reasentamiento. En el Atlas de Amenazas Naturales y Exposición de Infraestructura del Distrito Metropolitano de Quito, se indican que los tipos de movimientos en masa más comunes que se desarrollan en los territorios del distrito son los deslizamientos y desprendimientos que se generan en los márgenes de las quebradas, taludes de vías y pendientes mayores a 30 grados, así como el flujo de lodos y escombros. Para determinación de amenazas por movimientos en masa, se han requerido de la determinación de factores condicionantes y desencadenantes de los eventos. Los factores condicionantes son aquellos que se relacionan con las características intrínsecas del terreno como la topografía, geomorfología, geología, uso y cobertura vegetal. Los factores desencadenantes son aquellos que poseen la capacidad de provocar o disipar el evento, que pueden ser, entre otros, los sismos, las lluvias intensas y las lluvias prolongadas. La intensidad, frecuencia y ocurrencia de los movimientos en masa están influenciados en ocasiones por la intervención antrópica en los terrenos, convirtiéndolo en un fenómeno socio-natural. Las acciones antrópicas que inducen los movimientos en masa incluyen cortes para la construcción de carretera,
terraceos o aplanamiento de laderas, usados para las urbanizaciones, instalación de infraestructura, infiltraciones de agua por fugas en los sistemas de acueductos y alcantarillado, ausencia o insuficiencia de sistemas de recolección de aguas lluvias, descargas antitécnicas de aguas residuales, deforestación y minería subterránea y a cielo abierto. Quito ofrece condiciones propicias para la ocurrencia de deslizamientos, derrumbes y flujos de detritos. En las áreas húmedas predominan los deslizamientos, mientras que en las zonas secas con menores precipitaciones y suelos descubiertos o con poca vegetación predominan los flujos de detritos. Se puede apreciar en el mapa expuesto que las zonas más susceptibles a movimientos de masa son de color rojo. También se observa que las laderas occidentales y orientales de la mancha urbana son zonas de alta susceptibilidad, lo que implica un elevado riesgo a áreas habitacionales y ejes viales. Adicionalmente, existen factores internos que incrementan el riesgo de las personas. Entre los principales factores se encuentran condición o perfil socioeconómico, es decir, los medios de vida, edad, género y discapacidad, estado de salud, estructura familiar, ocupación del suelo, ubicación y uso. Como conclusiones, primero, los factores causales preparatorios y desencadenantes de los movimientos en masa tienen que ver con las condiciones del terreno, geomorfología, aspectos físicos y antrópicos. El estudio de los movimientos en masa es multidisciplinario y participativo. Un enfoque centrado en lo físico y estructural genera vacíos de percepción y falsa seguridad. De forma general, los movimientos en masa son de carácter local con impactos focalizados. En la ciudad de Quito hay muchas zonas susceptibles a movimientos en masa.